Mientras Guillermo el Conquistador iniciaba el dominio normando en Inglaterra, se decía que otra figura rondaba los pantanos de Fenlands con distinta ambición. Su nombre era Hereward el Vigilante, un noble anglosajón que resistió al conquistador. Su motivación era la venganza por la muerte de su familia asesinada. Era el líder de un grupo desafiante de guerreros y un proscrito ante los ojos de los normandos. Hereward rápidamente se convirtió en un símbolo de la resistencia nativa, pero a pesar de toda su fama, sigue siendo una figura esquiva. ¿Qué sabemos realmente sobre este rebelde que se atrevió a desafiar el formidable poder de Guillermo y sus ejércitos? La información confiable es escasa, preservada principalmente en la crónica de Peterborough y en la gesta Herowardi. La última, una traducción al latín de principios del siglo XII de un relato en inglés antiguo ahora perdido, se dice que fue escrita por Leofric, un sacerdote que formaba parte del propio hogar de Hereward. Para cuando fue copiado, el original ya había sido dañado y se reconstruyeron secciones que faltaban. De la tradición oral, lo que sobrevive es una mezcla de memoria, narración e historia. Incluso el origen de su apodo, el Despierto, es incierto. Unos lo asocian con una antigua palabra inglesa para vigilante, otros dicen que fue inventada por una familia anglo-normanda que decía descender de él. Para el siglo XIV, está claramente registrado como Hereward el Vigilante, aunque también pudo haber sido recordado como el forajido y el exiliado. Con el tiempo, partes de su historia pudieron haberse mezclado con o inspirado elementos de la tradición de Robin Hood. Sin embargo, independientemente de la leyenda, Hereward perdura en la imaginación inglesa como un campeón contra la tiranía normanda, a veces incluso aclamado como el último inglés. Esta es su historia. Los relatos más antiguos sobre la ascendencia de Hereward se encuentran en la Gester Herewardi, donde su padre es Leofric de Born. Hereward era descendiente de Oslac de York, el elder que tenía el poder en Northumbria en el año 963, pero sus orígenes siguen siendo un tema de intenso debate. Algunas tradiciones afirman que sus verdaderos padres fueron Leofric, el conde de Mercia, y su famosa esposa, Lady Godiva. Algunas teorías dicen que Hereward era de ascendencia anglo-danesa e hijo de un danés. Su nacimiento generalmente se sitúa alrededor del año 1035 durante el reinado de Canuto el Grande. De ser así, Hereward habría pasado sus primeros años bajo la sombra del dominio vikingo. Primero bajo el propio Canuto, luego bajo los breves reinados de sus hijos Harold Hereford y Harta Canuto, y finalmente durante el regreso del liderazgo anglosajón bajo Eduardo el Confesor. El siguiente relato sobre Hereward estará basado en la Gestor Herewardi. En estas primeras historias, Hereward es retratado como apuesto, generoso y valiente, y también terco y propenso a las travesuras. Su comportamiento indisciplinado eventualmente causó tal tensión que su propio padre lo envió lejos. Aún así no logró corregir su comportamiento y con el tiempo su padre recurrió al rey Eduardo el Confesor para que lo desterrara formalmente. Se dice que la sentencia se dictó cuando Hereward tenía 18 años. Acompañado únicamente por un sirviente leal llamado Martin Lightfoot, viajó al norte para buscar refugio con su padrino, Gisbert de Ghent. Durante su estancia mató a un oso noruego cautivo, lo cual se hizo famoso. Impresionado por esta hazaña, su padrino le ofreció el título de caballero, pero Hereward se negó, insistiendo en que primero debía poner a prueba su valor y espíritu de una mejor manera. Su creciente reputación despertó la envidia entre los demás caballeros de la casa, quienes hicieron varios intentos fallidos de acabar con su vida. Al darse cuenta del peligro, Hereward decidió irse y emprender un viaje a Cornualles durante su estancia con cierto príncipe de Cornualles. Hereward atrajo la enemistad de un hombre llamado Rauch Scap, quien esperaba ganar la mano de la hija del príncipe. Hereward se burló de él en presencia de ella, lo que hizo que ella estallara en carcajadas y provocó que Rauch Scap lo amenazara de muerte. Desarmado. En ese momento, Hereward pidió un poco de tiempo, alegando que necesitaba arreglar la donación de sus bienes materiales a la iglesia, aunque en realidad simplemente quería ir por su espada. Cuando regresó, los dos hombres pelearon. Ralph Scap, considerado el mejor guerrero del país, no fue rival para Hereward, quien le asestó un golpe mortal en la ingle. Sin embargo, este acto llevó al encarcelamiento de Hereward.
con la ayuda de la hija del príncipe. Hereward logró escapar de su encarcelamiento y huyó al rey de Irlanda, al servicio de quien pronto se distinguió por su destreza en la batalla. Algún tiempo después, mientras viajaba de nuevo hacia Cornualles, recibió un mensaje secreto de la princesa de Cornualles suplicándole su ayuda. En respuesta, regresó a la casa de la princesa disfrazado, habiéndose teñido el cabello de negro, y se deslizó sin ser notado en el banquete de bodas. Allí, tocó el arpa y cantó con tanta habilidad y sentimiento que cautivó a todos en el salón, para gran irritación del bufón residente. Cuando la novia y su nuevo esposo finalmente se retiraron, Hereward actuó rápidamente. Él rescató a la princesa y la entregó sana y salva a un príncipe irlandés, el hombre con quien realmente deseaba casarse. Hereward ahora decidió regresar a casa, pero el destino lo retrasó. Primero naufragó en las Orcadas y luego nuevamente frente a la costa de Flandes, donde fue cortésmente retenido por la corte. Allí adoptó el nombre de Harold y luchó valientemente en nombre del conde en un conflicto contra su vecino, un enfrentamiento durante el cual finalmente se descubrió su verdadera identidad. Mientras estaba en Flandes, una noble germánica de espíritu fuerte llamada Túrfida, de una familia adinerada de Saint-Omer, se enamoró de Hereward antes incluso de conocerlo, tras escuchar relatos de sus hazañas heroicas. Cuando finalmente se encontraron, el afecto fue mutuo, aunque su vínculo provocó los celos violentos de otro caballero. En su primera noche, alojado en la misma casa que Túrfida, Hereward escapó por poco de un intento de asesinato, despertando justo a tiempo para hacerse a un lado cuando un hacha cayó violentamente, incrustándose en su almohada. El aspirante a el asesino fue rápidamente capturado y castigado con la pérdida de su brazo. Hereward pronto asumiría un papel principal en 2 campañas contra las fuerzas rebeldes frisias. Después de esto, pronto partiría a casa hacia Inglaterra. Al regresar a Inglaterra, Hereward se enteró de que el rey Eduardo el Confesor había muerto. Haroldo Godwinson, su sucesor, había caído en la batalla de Hastings mientras defendía el reino contra Guillermo el Conquistador. Después de eso, Guillermo y sus fuerzas normandas habían sometido al país, reemplazando a sus condes por señores normandos y transformando la aristocracia hasta quedar irreconocible. La gente común sufrió terriblemente. Los campos fueron incendiados, las comunidades devastadas y se perdieron innumerables vidas. La brutal conquista de Guillermo dejó a Hereward sin su familia y enfrentado a una patria en ruinas. Hereward luego regresó a casa con Martín, su leal sirviente, dejando a su nueva esposa al cuidado de sus primos. Disfrazado, visitó a un soldado que vivía no muy lejos de la propiedad de su familia. De él se enteró de la dura verdad. Los invasores normandos se habían apoderado de las tierras de su familia. Su hermano había sido asesinado mientras defendía a su madre, y su cabeza decapitada había sido colocada en una pica en la entrada de su hogar. Más tarde esa noche, mientras la casa de los soldados dormía, Hereward escuchó los sonidos de una juerga borracha que provenían de la dirección de su propio salón de hidromiel. Él y Martín se levantaron de inmediato y fueron a investigar. Allí, ante sus ojos, encontró la cabeza de su hermano exhibida en el poste con gran delicadeza. La retiró, la besó y la envolvió cuidadosamente en tela. Luego, impulsado por el dolor y la furia, irrumpió en el salón. Adentro, los normandos que habían asesinado a su hermano estaban celebrando. Hereward tomó una venganza rápida y brutal, acabando con 15 hombres con la ayuda de Martín tras su audaz venganza. Hereward se ganó la admiración generalizada de la gente local y muchos de los desposeídos acudieron a su causa. Al mismo tiempo, numerosos colonos franceses abandonaron la zona al percibir la creciente resistencia. Hereward luego viajó a la abadía de Peterborough, donde fue nombrado caballero por su tío, el abad Brand. Poco después se enteró de que un hombre llamado Federico de Warren buscaba capturarlo y entregarlo al rey. Hereward localizó y mató a su posible captor, antes de regresar brevemente a Flandes para permitir que la situación en Inglaterra se calmara. Preparándose para su eventual regreso en el año 1070, Hereward regresó a Inglaterra para recibir una carta del abad Thurston de Ely,
solicitando que él liderara el levantamiento antinormando centrado en la isla de Ely. Zarpó, pero en el camino fue emboscado por Guillermo de Warren, el hermano de Federico. Hereward lo hirió con una flecha que atravesó su cota de malla, hiriéndolo pero sin matarlo. Al llegar al campamento rebelde en la isla de Ely, Hereward fue recibido calurosamente por los monjes y los rebeldes, incluyendo a Morcar, el antiguo conde sajón de Northumbria, quien había sido desplazado por Guillermo. En respuesta, Guillermo reunió un ejército e intentó atravesar las defensas de la isla, construyendo una enorme calzada de madera que se extendía casi 1 milla y estaba sostenida por pieles de oveja flotantes. Cuando los normandos fuertemente armados intentaron cruzar, la estructura colapsó bajo el peso de sus armaduras y caballos. Solo un soldado llamado Dider sobrevivió para llegar a la isla de Ely. Fue capturado pero tratado con cortesía. Al ser liberado, se le instruyó que informara con la verdad al rey Guillermo que los rebeldes estaban bien abastecidos, bien armados y organizados con determinación, y que lo habían tratado generosamente. Cuando Guillermo recibió noticias sobre la fuerza de los rebeldes, uno de sus consejeros normandos propuso un plan más siniestro: convocar a cierta anciana que, solo con su arte, podría aplastar todo su valor y defensas y expulsarlos de la isla. Aterrorizado, Guillermo ordenó a sus fuerzas que rodearan la isla de Ely. Mientras tanto, Hereward, una vez más disfrazado, esta vez como un humilde alfarero con el cabello y la barba cortos, se escabulló hacia donde se alojaban el rey y su corte. Por casualidad, se hospedó esa noche en la misma casa que la misteriosa anciana. Allí la escuchó hablar en francés y la observó realizar un ritual secreto, comunicándose con un espíritu del agua local bajo la cobertura de la noche. A la mañana siguiente, Hereward visitó la corte para vender sus ollas. Casi lo reconocieron, aunque su baja estatura llevó a los presentes a descartarlo como demasiado insignificante para ser el formidable líder rebelde. Deslizándose en la cocina, pronto se vio envuelto en una pelea y fue capturado, solo para escapar una vez más bajo la cobertura de la noche. Se dice que viajó por Somersham, llegando al campamento rebelde en la isla de Ely al amanecer. Sin desanimarse, el rey lanzó otro intento para aplastar la rebelión, ordenando la construcción de murallas. Hereward una vez más se infiltró en el campamento enemigo. Se afeitó la cabeza para completar su disfraz. Se unía a los obreros, ayudándolos a construir durante el día, pero por la noche saboteaba sus esfuerzos, incendiando cada estación de trabajo que ya se había completado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Hereward, después de 8 días, los normandos habían construido una torre de madera desde la cual la anciana, fuertemente custodiada por el ejército, tenía la intención de intimidar a los ingleses con sus maldiciones. Al concluir sus conjuros, realizó un gesto impactante y obsceno, mostrando su trasero a los defensores abajo. Después de repetir este acto repugnante 3 veces, aquellos ocultos en los pantanos circundantes, escondidos entre los juncos afilados y zarzas, prendieron fuego aparte de la torre. Impulsados por el viento, el humo y las llamas se dirigieron hacia el campamento del rey, causando caos. Desesperado, el rey normando decidió apoderarse de las tierras de la iglesia para recompensar a sus seguidores. Mientras tanto, el abad y varios condes habían huido disfrazados, llevándose los tesoros y ornamentos sagrados de la abadía. A su regreso, le solicitaron al rey, que estaba en Witchford, negociar la paz, y revelaron una ruta segura a través de los pantanos que podía usarse mientras Hereward estaba fuera buscando provisiones. Sin embargo, uno de los monjes, llamado Edwin, informó en secreto a Hereward sobre el complot, frustrando el plan del rey. Hereward se enfureció al enterarse del complot y amenazó con quemar Ely hasta los cimientos, pero las súplicas del monje leal lo contuvieron. En su lugar, él y los rebeldes que quedaban huyeron hacia los salvajes pantanos de Fen. Los rebeldes continuaron su resistencia como forajidos en los bosques de Northamptonshire, causando estragos con fuego y espada. En respuesta, el rey convocó a hombres de todos los condados circundantes para unirse a su ejército. Hereward tenía tanto miedo de ser capturado
que ordenó a sus hombres poner las cerraduras de sus caballos al revés para confundir a los perseguidores. Según el Jester, Hereward pronto se enteró de que Turod, el abad normando de Peterborough, se había unido al ejército que avanzaba. En una jugada audaz, capturó al abad y lo rescató por una enorme suma de dinero. Enojados por los intentos del abad de regalar tierras de la iglesia, los rebeldes asaltaron la abadía de Peterborough para proteger sus tesoros y reliquias de los normandos. Esa noche, Hereward tuvo una visión de San Pedro, quien le indicó que devolviera los tesoros saqueados al día siguiente. Mientras intentaban encontrar el camino a Stamford, él y sus hombres se perdieron en el bosque, pero fueron guiados a salvo por un lobo y las luces parpadeantes de los fuegos fatuos. Interpretando esto como una señal de San Pedro, Hereward devolvió los tesoros a la abadía. Para ese entonces, Terfrida había renunciado al mundo para convertirse en monja, mientras que Hereward recibía enviados de otra mujer que deseaba ser su esposa. Alf Trudy, la viuda del conde Dolphin, le pidió que negociara la paz con el rey. Durante estas negociaciones, Hereward fue provocado a un duelo con un hombre llamado Ogar, lo que llevó a su captura y encarcelamiento. Sin embargo, sus fieles seguidores lo liberaron durante un traslado entre castillos. Finalmente, su antiguo gola, la persona encargada de mantenerlo en prisión, persuadió al rey Guillermo para negociar una vez más y Hereward fue perdonado. Pasó el resto de su vida en relativa paz, dejando un legado de valentía, astucia y una leyenda perdurable. Otras fuentes indican que pasó sus últimos días en los escarpados Fenlands, donde murió a manos de caballeros normandos, independientemente de su destino final. Hereward el Vigilante tuvo un enorme impacto en la gente local, que continuó visitando una construcción de madera en los Fens, conocida como el Castillo de Hereward. La existencia de Hereward en sí misma no se discute generalmente, pero la historia de su vida, especialmente como se cuenta en la Gesta Herowardi, casi con certeza contiene adornos, exageraciones heroicas y una dosis de pura ficción. La presencia de Hereward en la isla de Ely está firmemente respaldada por registros contemporáneos, incluyendo un anuario del año 1071. En la crónica anglosajona, que también menciona su papel en el saqueo de la abadía, las fuentes tempranas revelan poco más sobre él, aparte de su liderazgo del último grupo de resistentes ingleses. El libro del juicio final registra que un hombre llamado Hereward poseía tierras en las parroquias de Witham-on-the-Hill, en el suroeste de Lincolnshire, bajo el señorío de la abadía de Peterborough. Dado que las propiedades monásticas a menudo estaban dispersas en muchas parroquias, la ubicación exacta de las propias tierras de Hereward sigue siendo incierta, aunque debieron haber estado en algún lugar del sur de Lincolnshire. Aunque su rebelión finalmente fracasó, fue un testimonio de la resiliencia y el espíritu de lucha de los anglosajones frente a un enemigo normando cada vez más poderoso. Hereward era un desvalido que luchaba desesperadamente contra una fuerza abrumadora y un orden político que cambiaba rápidamente en las Islas Británicas. Durante siglos, su historia se desvaneció de la memoria junto con las personas que lo habían conocido. Sin embargo, en la época victoriana, Hereward y sus hazañas audaces volvieron a la atención pública gracias a la novela de Charles Kingsley, Hereward el Despierto, el último de los ingleses. La obra de Kingsley ayudó a elevar a Hereward al estatus de héroe nacional, presentándolo como una de las grandes figuras legendarias de Inglaterra. Algunos incluso especulan que las historias sobre el valor de Hereward y su vida como forajido pudieron haber inspirado relatos posteriores de Robin Hood, otro personaje heroico que vivía fuera de la ley mientras resistía a las injusticias de quienes estaban en el poder. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz, espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos la próxima semana para otro perfil histórico.